dice Carlos Loret, no el mío, sino el que pues muchos aficionados justamente pues digamos que lanzaban al portero del equipo contrario y que ha generado polémica y que ha generado sanciones y que ha generado pues esto por parte de la FIFA. Todos lo hemos escuchado, hasta lo hemos puesto en práctica en alguna ocasión. Cuando hay un saque de meta en la cancha de fútbol del equipo contrario, el público mueve manos y dedos. Se oye un sonido que empieza a subir de intensidad hasta estallar en un grito muy singular. La expresión se popularizó durante el preolímpico de Guadalajara, rumbo a los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004. Fue en el Mundial del 2006 cuando los aficionados mexicanos popularizaron el grito en todos los estadios. No fue sino hasta el Mundial de Brasil en el 2014 cuando la FIFA decidió actuar luego de un reporte de la Red de Fútbol contra el Racismo en Europa, organismo que supervisó el evento. El máximo organismo de fútbol implementó un proceso de 3 pasos para erradicar el controversial grito de la afición mexicana, que según la FIFA es homofóbico. Este procedimiento entró en vigor en la Copa Confederaciones que se realiza en Rusia. El primer paso será llamar la atención de los aficionados a través del sonido local cada que se detecte el polémico grito. De persistir, el segundo punto consiste en detener el partido hasta que los aficionados dejen de hacer el grito. Si llegaran a continuar, el árbitro podría abandonar el encuentro. Por primera vez en todos los partidos de la Copa Confederaciones en Rusia, habrá observadores que se encargarán de reportar cualquier acto discriminatorio por parte de los aficionados. Entre ellos aseguran la expresión de la afición mexicana. La Federación Mexicana de Fútbol ha recibido hasta el momento 7 multas por el controversial grito. Los dirigentes han tenido que pagar cerca de 2 millones de pesos por esos castigos. Por lo pronto, 2 aficionados mexicanos ya fueron expulsados del estadio Sochi a pocos minutos de haber iniciado el partido de México contra Nueva Zelanda. Tendrán que pagar una multa para recuperar su Fan ID y poder salir de Rusia. Ambos aficionados no podrán ingresar a ningún otro estadio durante el resto del certamen de fútbol. Al aire con Paola, Karina Cuevas. Sanciones, multas, y sin embargo muchos lo siguen haciendo. ¿Cómo entenderlo? Está con nosotros y lo agradecemos muchísimo el doctor Eduardo Calixto. Él es jefe de neurobiología del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente. Bienvenido. Un honor estar aquí con ustedes. Gracias por acompañarnos. A ver, ¿qué pasa cuando gritamos? ¿Qué pasa cuando lo hacemos en masa? ¿Por qué sigue ocurriendo esto a pesar de que sabemos de las posibles consecuencias? Hay 2 puntos fundamentales. Uno, una activación de la parte más emotiva del cerebro que no responde al control social. Cuando nos dicen no lo hagas y en el momento que está pasando eso, digamos que es la peor de las indicaciones que se le puede decir al cerebro para omitirlo. Porque cuando uno está gritando, cambia el estado neuroquímico cerebral porque se libera ese neurotransmisor fabuloso que te hace sentir pasión, emoción, gritas y amplifica señales, que es la dopamina. Y entre más dopamina liberas, tal pareciera que las emociones te atrapan y no reconoces, aún sabiendo que está mal algo, no reconoces el freno. Y entonces, como nos dicen muy bien, tal pareciera que entramos en esa etapa de la adolescencia, y con todo respeto para los adolescentes, pero que nos cuesta mucho trabajo mantener los frenos. Si eso le aunamos que las emociones que más se comparten, que más nos gusta entender en el otro es la felicidad, ver cómo reímos alrededor de todos, nos parece que la broma, aún sabiendo que no es buena, la seguimos repitiendo. Y esto, bueno, nos acompaña como especie prácticamente en toda la vida. El problema que yo veo aquí son 2 circunstancias fundamentales. Uno, que cuando nos dicen que no lo hagamos, se aparece el famoso proceso Romeo y Julieta. Todo lo social que te dice no lo hagas, todo el proceso que frena para ti, es una invitación a seguirlo haciendo. Se libera más dopamina del cerebro y es una paradoja. Por eso, lo que hay que hacer es que durante, en promedio, 21 a 28 días hay que explicar por qué no se debe hacer. Hay que dar los elementos y hay que ser contundentes para que este proceso se vaya cambiando en cuanto a la liberación de dopamina.
Y ahí el segundo aspecto es... A ver, perdón, sí, esta parte no me ha quedado clara. De 21 a 28 días explicar, estamos poco a hablando... poco, Sí. no se debe de hacer, alguien sale molesto. O sea, nos dirías, hablemos con la afición Sí, y hagamos esto, Y los hagamos de esto un mensajes. proceso paulatino. que poco a poco va a ir regulando la parte inteligente de tu cerebro para decir, ya lo entendí, ¿eh? Sí. Necesito escucharlo tal vez de diferentes formas, pero ya lo entendí. Y el segundo que hay que entender en este aspecto que creo que no se ha tocado es que farmacológicamente cuando al cerebro se le quitan los procesos inhibitorios, seguimos adelante. Y es que el 80% de las personas que lo gritan tienen alcohol. Ah, ya. Y ante esta circunstancia el proceso se amplifica y la señal parece que no tiene control. Entonces hay que entender que esta circunstancia es social, biológica y psicológica. También finalmente cómo compartimos nuestras emociones. Fíjate, Paola, amigos de Televisa, que por ejemplo el llanto es lo que más gasta energía y te tranquiliza, te mantiene más tranquilo y somos más empáticos al llanto. Cuando lo hacemos con sonrisa, el proceso cambia y entonces nos volvemos muy egoístas. Y en esa circunstancia, para que yo me pueda igualar contigo y te estás riendo, repito lo mismo que estás haciendo. Por eso el cerebro, ante esta circunstancia, emite la emoción sin medir consecuencias, contrario a otros tipos de emociones. Y es por eso que gritarlo de esta magnitud, si no lo sabemos explicar, esto se puede desproporcionar aún más, porque yo te puedo decir, yo ya pagué un boleto, ya vine, hice el esfuerzo de estar aquí, y una forma de compenetrarme con las personas que están en la cancha es haciendo este ruido, de tal manera que si lo hacemos todos, sentimos más fuerza, y ese efecto todavía genera más placer, por eso hay que explicarlo. ¿Hay una dosis de rebeldía? ¿Sí? Ajá. Ante esto te quito los frenos. El hecho de sentirme con más personas al lado hace que yo sienta que puedo hacerlo. Me da la capacidad o siento que lo puedo hacer. Bueno, pues qué interesante siempre, doctor, escucharte. Finalmente, pues está ahí, como lo dices, la dopamina, no hay entonces control y siguen a pesar de las sanciones. Sí. Diálogo entonces, explicaciones. Diálogo y explicación. Si nosotros adecuamos las explicaciones, la Sí. noradrenalina, la dopamina, esto se va regulando y yo espero que poco a poco lo logremos dar una explicación lógica. Que ya está ocurriendo, ¿no? Un Sí. poco. Ya vimos que fueron excepción aquellos que se atrevieron a decirlo. gritar, quedaron fuera del estadio, no pueden volver ni a ese ni a ninguno, en fin que... Sí. Bueno, pues ahí están las consecuencias. Así es, Pau. Gracias. Un honor. El doctor Eduardo Calixto.